Saludos, Alejandro, saludos cordiales, bendiciones para vos y para tu gente allá en Chile. Qué bueno que hayas tenido el tiempo, la posibilidad de estar con nosotros compartiendo un tema que a mi juicio, y creo que tú lo manejas mucho mejor, iglesia, política e iglesia, ¿cierto? Son conceptos que pareciera que durante mucho tiempo han estado disociados, ¿cierto? Pareciera que en algún momento de la historia se disoció la política de la iglesia. Y hoy en día, para entrar ya en conversación, un poco los que no conocen a nuestro hermano Alberto Mansueti, él es cientista político, académico además, y creo que es fundador y director de la Academia de Ciencias Políticas, ¿cierto? Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Amén. Okay. Academia Cristiana de Ciencias Políticas. ¿Esa está funcionando en Bolivia? Bueno, mira, tenemos gente nuestra en Bolivia, en Chile también está Andrés Aguilera, en Perú, en Guatemala y ahora aquí en México donde yo vivo. Yo no soy el único que está en eso, tenemos varios líderes en distintos países. Gracias. Ok, entonces hay una vasta experiencia de nuestro hermano Alberto Mansueti en el área de la política y la iglesia. Él es miembro también de la iglesia anglicana, ¿eh? Para que algunos que quieran cuestionar, ¿cierto? Porque siempre nos falta el que quiere cuestionar algo, eso no es creyente, cree o no cree. Bueno, él es miembro de la iglesia anglicana, ¿cierto? Así que muy bienvenido, querido hermano Alberto Mansueti, gracias por darte el tiempo. Gracias, pero tienes que aclarar que yo pertenezco a la rama conservadora de la Comunión Anglicana, soy miembro de la Iglesia del Buen Pastor de Perú, de la Diócesis de Perú, que está afiliada a la rama conservadora que se llama GAFCON, porque si no la gente se va a confundir. Ok, muy buen punto, muy buen punto. Muchas gracias por la observación. Qué interesante, porque realmente ahí hay dos cosas muy distintas, ¿cierto? Los que conocen un poco más de teología saben que hay dos cosas muy, muy distintas en ese sentido, ¿ya? Así que es muy importante esa observación que nos ha hecho nuestro hermano Alberto. Bien, bueno, para comenzar, hermano Alberto, y aprovechar el tiempo, ¿qué opinas tú de la posición actual? ¿Qué opinas tú de la posición actual de la iglesia evangélica hablemos de nuestro continente, hablemos del continente americano, ¿no? de Latinoamérica? ¿Qué opinas tú de la actitud de la iglesia latina en relación al concepto política e iglesia? ¿Cuál es tu observación? Bueno, la posición de la Iglesia Cristiana Evangélica hasta ahora ha sido el apoliticismo, ¿ok? Para esa posición, la política no es para el cristiano, la política es del mundo, entonces hay que el mundo siga su curso y nosotros el nuestro. Esa ha sido la posición hasta ahora y ahora veo que hay gente cambiando, hay gente, o por lo menos abierta a otras posturas, como es tu caso. Hay muchos pastores como tú que ahora están, y es por el tema de la pandemia, ahora les tocó de cerca, ¿eh? Como no se pueden reunir y no pueden ir los domingos al culto y tal, ¡oh, ups! ¿Qué pasó? Y entonces ahora empiezan a preguntarse, yo diría que es un poco tarde ya. El comunismo está avanzando en toda América Latina de manera arrolladora. Es un poco tarde, pero bueno, gloria al Señor, más vale tarde que nunca. ¿Ok? Así Ahora, es. nosotros en la academia hemos hecho una simple y llana investigación histórica. ¿Por qué esa posición apolítica de la Iglesia Cristiana Evangélica? Bueno, porque la Iglesia Cristiana Evangélica llega a América Latina de mano de misioneros extranjeros.
Ajá, así es. de mano de misioneros europeos o americanos que vienen al fin del siglo XIX y comienzo del XX a traer un evangelio diferente del evangelio católico. Yo sé que no hay dos evangelios, pero lo estoy hablando así para que se entienda, ¿no? Se entiende, claramente se entiende, no te Pero preocupes. como eran extranjeros, no querían tener problemas, más de los que ya tenían. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros en América Latina tuvimos 300 años de evangelio católico. Cuando llegaron los misioneros católicos en el siglo XVI y después XVII, XVIII y gran parte del XIX, venían con una actitud política, ¿ok? Además de religiosa. O sea, querían imprimir un sello cristiano católico a el gobierno, la legislación y la política, y lo lograron. En 300 años lo lograron, ¿ok? Entonces nuestros países fueron países católicos, entre comillas, ¿ok? Si eso es lo que eso signifique, al estilo de como era España, Italia o se pretendió en Francia. Sigo sin verte en la cámara, ¿ok? Solo para que sepas. Sigue nomás, sigue, te escucho, sigue nomás, te estamos escuchando. Ok. Entonces, lo lograron, y cuando llegaron los misioneros americanos y europeos, ingleses, de los Países Bajos, alemanes, cuando llegaron los misioneros europeos a fines del siglo XIX y comienzo del XX, los americanos venían de los avivamientos, los despertares, se habían hecho pentecostales, y los europeos en mucho menor medida llegaron aquí y venían de iglesias clásicas, digamos, de iglesias históricas protestantes, pero tenían algo en común, que era, no querían meterse en la política, no querían tener problemas, ¿ok? Y entonces, eso fue lo que le enseñaron al rebaño, eso fue lo que predicaron a la Grey, ¿ok? La política no es del cristiano, déjela fuera. Nosotros estamos en otro canal. Estamos en otro nivel, estamos en otro nivel. Estamos en otro canal, ¿ok? Sin embargo, en voz baja y sin que se los escuche mucho, hacían una predicación fuertemente anticatólica, ¿ok? Fuertemente anticatólica. No, mire, la política no es para el cristiano. En todo caso, los católicos se meten en la política, sí, claro, pero es que los católicos son idólatras, adoran estatuas de madera, y entonces, y la Virgen, y la procesión, y la Eucaristía, y todo eso, eso no es cristiano, eso es católico, eso no es cristiano. Entonces, venían con un fuerte mensaje, apolítico por lo menos, y en algunos casos fuertemente antipolítico también, y venían con ese mensaje entre líneas anticatólico. Y bueno, así hemos sido formados. Okay. Entonces hoy en día tenemos dos problemas, los de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y el Movimiento 5 Reformas que nosotros impulsamos. Tenemos dos problemas. Dos, el problema número uno, la gente evangélica es antipolítica, fuerte, y además es anticatólica. Y nosotros le decimos, pero bueno, un momentito, mire lo que pasó, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ahora con el socialismo y todo eso, los católicos y los evangélicos y los protestantes andamos juntos en eso. No es que echemos nuestras diferencias teológicas, que son muchas y muy importantes, no es que la barremos debajo de la alfombra, ¿ok? Pero en la parte política, por ejemplo, qué sé yo, con Donald Trump, que a mí no me gusta mucho, pero lo pongo como ejemplo, y antes de ello con Thatcher, con Reagan, los católicos, los evangélicos y protestantes en la parte política estamos unidos, ¿okay? Y hay una cosmovisión cristiana, digamos, general, que yo le llamo genérica,
que yo le llamo genérica. Por ejemplo, el libro que ayer Sí, sí. todavía lo tengo, ¿no? La creación recuperada de Albert Wolters. Bueno, el cristianismo político, que por lo menos el que nosotros, porque hay muchas maneras de entender la política cristiana, ojo, Así es. en todos los casos se trata de imprimir un sello cristiano en la legislación, el gobierno y la política. Ahora, ¿cuál es exactamente el perfil de ese sello cristiano? Y cómo se trabaja, bueno, ahí siempre ha habido y hay muchas diferencias, ¿ok? Pero la cosmovisión cristiana es genérica, ¿ok? Sí. Pero la gente no entiende eso muchas veces, sobre todo los pastores. ¿No? Ok. Entonces, entendiendo lo que tú nos estás diciendo, en que desde una perspectiva, los misioneros que llegaron a Latinoamérica, ¿cierto?, de diferentes partes de Europa, Estados Unidos, a evangelizarnos, hicieron un poco la separación entre la vida política, ¿cierto?, y la vida de la iglesia. O sea, crearon un dualismo, ¿cierto? Eso es dualismo, tener una vida doble. Que no lo hacían en sus países de Exacto. origen. Sí. Vos estudias la historia del siglo XX, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, no había ese dualismo, pero los que llegaron aquí, como eran extranjeros, ese era el problema. No vaya a ser que nos vayan a deportar y nos manden de vuelta a casa, ¿me entiendes? Bueno, aquí en Chile, no sé si tú conoces la historia, pero aquí en Chile hay un personaje que marcó un hito muy importante dentro del desarrollo, no tan solo espiritual, sino que también político, que es David Trumbull. No sé si tú lo ubicaste o has leído de David Trumbull. He oído hablar solamente. Ya, David Trumbull fue el primer presbiteriano que llegó aquí a Chile, ¿ya? Por ende, él daba su cátedra de retórica en la Universidad de Chile, acá en Santiago, y los estudiantes de leyes se iban en sus horarios que tenían libre, corriendo a ver a David Trumbull predicar. ¿De qué país era y de qué año me estás hablando? Te estoy hablando del siglo XVIII, XIX, más o menos 1800 y algo, acá en Chile, ¿cierto? Que fue uno de los primeros presbiterianos que llegó a Chile. Incluso, si no me falla la memoria... ¿Era americano? Sí, americano, sí. Aquí en Chile, incluso, si hay algún presbiteriano escuchándonos que conozca y que tenga el mejor dato que yo, David Trumbull creo que llegó en 1800 y algo, no me recuerdo exacta la fecha, pero es antes del 1900, porque la lógica que aquí en Chile se tiene es que los primeros evangélicos que llegaron fueron los del movimiento pentecostal, de la calle Azusa, y eso es falso. Por ende, también tenemos antes de David Trumbull a muchos militares protestantes anglicanos, como por ejemplo Lord Cochrane, que era un militar inglés, pero que también era anglicano y tenía una fe muy sólida, muy contundente. Y creo que llegó él por ahí por 1845. Entonces, el mundo evangélico o el mundo cristiano tiene antecedentes en Chile desde antes del 1900. Lo importante es que David Trumbull marcó la diferencia en el ámbito político. Él no hizo esa diferencia. David Trumbull hizo un poco lo distinto al resto de los políticos, o mejor dicho, de los pastores y misioneros que llegaron de Norteamérica, que hicieron esta fragmentación mental, por decirlo de alguna forma. Bueno, el depósito de libros en español y Biblias en español, el depósito estaba en un lugar específico y lo controlaba la iglesia anglicana, pero era muy abierta en eso de meter literatura, Biblias y literatura en el continente. ¿Dónde estaba? La diócesis de la Falkland Island. Por eso los ingleses defendieron la Falkland Island, porque Falkland Island tiene mucho recuerdo para los anglicanos y protestantes en general del siglo XVIII, XIX, que empezaban a traer literatura en español para distribuir aquí. Falkland Island. Por eso a mí me echaron de una universidad
cuando yo me opuse a la canallada de Galtieri de invadir las islas y todo eso. Exacto. Mira, aquí nos dieron el dato, Gonzalo de Argentina nos dio el dato y nos dice que David Trumbull llegó el 1 de noviembre de 1819 a Valparaíso y en febrero de 1889 creo, fue miembro del religioso de la Iglesia Congregacionalista estadounidense, que después fue la Iglesia Presbiteriana de Chile, que hoy día se conoce como Iglesia Presbiteriana de Chile. Él llegó el 45, él llegó a Chile enviado como misionero en el 25 de diciembre de 1845 y fundó diferentes denominaciones protestantes, entre ellas la que tiene mayor renombre hoy es la Iglesia Presbiteriana de Chile, que es la primera iglesia presbiteriana que está en Valparaíso, donde recuerda que la Iglesia Católica en el tiempo le hizo construir un muro para que no se escucharan sus cánticos. Fíjate, y él empezó a interceder políticamente y a meterse en política para que eso se derrumbara. A lo largo lo consiguió, imagínate. Qué buena anécdota, pero vamos un poquito a las malas consecuencias actuales que estamos padeciendo, que estamos soportando, de ese dualismo que tú has caracterizado muy bien, dualismo. Ese dualismo ha contribuido a arrojar a nuestros países en brazos de la izquierda. ¿Okay? Así es. Porque la Iglesia Católica Romana ha estado y está muy lejos de ese dualismo, y el problema es que la Iglesia Católica Romana, en su mayoría, desde las encíclicas sociales terceristas, la doctrina social de la Iglesia y después la deriva de izquierda, que fue la teología de la liberación. Claro, con Gutiérrez en Nicaragua, en Salvador, allá, todo eso. Fue un factor importante en arrojarnos a todos en brazos de la izquierda, y estamos pagando las consecuencias ahora, en Chile, Perú, etc. O sea, las consecuencias de una mala comprensión de la escritura, porque la escritura es para nosotros, por ejemplo, para los protestantes es regla suprema de fe y conducta. ¿Okay? Así es. Y cuando hablamos de regla suprema de fe y conducta, la parte de conducta incluye la conducta política. Así es. Exacto. Mira, yo quiero traerte a la palestra algo que conversamos ayer nosotros en privado, y que me gustó mucho el análisis que tú hiciste, porque seamos honestos, la iglesia es especial para, como decimos en el buen chileno, y perdónenme la expresión un poco, ¿cómo se llama? Un poco cultural más que cristiana. Le sacamos el poto a la jeringa, ¿cierto? Va a ser muy honesto con la expresión, digamos, para que se entienda de forma bien práctica. Perdonen si a alguno le produce algún conflicto esa expresión. Pero esa expresión revela que nunca enfrentamos las cosas, y esto la historia nos ha mostrado de una y otra forma. En los años 60, con la llegada, ¿cierto?, de toda la revolución del amor y todo lo demás, los hippies, etcétera, etcétera, la iglesia, ¿qué hizo? Se guardó. Y así sucesivamente a través de la historia hemos visto que la iglesia se esconde. No ha sabido la iglesia desarrollar una posición correcta a la luz del evangelio en virtud de las situaciones culturales y políticas que cada país vive, ¿cierto? Hoy día, entre comillas, antes de hacerte la pregunta, tenemos a un presidente Bukele, o Bukele, no sé cómo se pronuncia el apellido realmente, o Bukelele, algo así es, o Bukele, ¿cierto? Que él se denomina cristiano y se nota que el hombre busca al Señor, tiene una intimidad con el Señor, y le han hecho, por lo menos es lo que se mira desde acá. Aquí tú nos vas a dar toda la claridad que tenga desde ese ámbito, pero es lo que se ve desde afuera. Y pareciera que es el único como que está marcando la tónica, pero en otros casos tenemos Argentina, desastre, Ecuador, desastre, Perú está comenzando, y así sucesivamente vemos, producto de que la iglesia o se esconde
o busca el poder? Y aquí vemos que la iglesia no sabe responder. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es tu análisis de por qué la iglesia no sabe responder a los procesos culturales, políticos que vive? No, pero ya va, un momento, déjame primero Sí. aclarar a Bukele. Vos pusiste a Bukele como un ejemplo ahí, no, no. Ya, dale, por favor. No. Dale. De ahí te va a llamar el mismo, ¿eh? No, dale, hermano, dale. No. Bukele es un politiquero, ¿ok? Es el primer presidente marxista posmoderno que tenemos en América Latina. Confunde a mucha gente porque él no es creyente, no cree en nada. Su familia es musulmana, ¿ok? Su familia es musulmana. Él no cree en nada, como la mayor parte de los politiqueros, porque no tenemos políticos en América Latina, tenemos politiqueros de toda pelaje, pero politiqueros. Y el politiquero, lo que pasa en América Latina es que mira encuestas, ¿ok? Y mira que desde el año 2000 hasta la fecha, más o menos, la población evangélica ha crecido. Sí. Ha superado la valla del 10% del electorado, del 10% de los votos. Y el politiquero es buscavoto. Entonces, antes el politiquero iba a las procesiones católicas y se abrazaba con los obispos y se sacaba fotos con los obispos católicos y demás. Y presumía de tener el rosario y la devoción a la Virgen tal o a la Virgen cual. ¿Okay? Pero a partir del año 2000, más o menos, que se fijan que las encuestas muestran que la población evangélica supera el 10%. Entonces, toman la actitud de Chávez, que yo la vi, porque yo viví en Venezuela la mayor parte de mi vida adulta, antes de Chávez y con Chávez. Entonces, de Venezuela que no me hablen a mí porque yo lo viví. Entonces, Chávez tenía una pequeña edición de la Biblia en un bolsillo y un rosario en el otro bolsillo. Entonces, cuando iba a un acto y veía que la mayoría era católica, sacaba el rosario y hablaba de la Virgen del Valle y todo. Cuando veía por ahí, claro, en el otro bolsillo tenía una pequeña Biblia y cuando veía que había una audiencia evangélica importante, entonces sacaba la Biblia y decía, aleluya, aleluya. Y cuando no sabía qué sacar, sacaba la Constitución. Eso es, ahí dejaba el resto contento. Bien, en base a eso mismo, Latinoamérica es un continente que de alguna forma está siendo cautivado, si es que ya no está cautivado completamente, pero siendo cautivado por una izquierda muy radical. Está siendo cautivado por una izquierda muy radical. ¿A qué crees tú que se debe que la izquierda radical esté tan cautiva en el corazón de la población? Pero te tengo que aclarar de vuelta. Mira, el problema no es la izquierda radical, el problema es la izquierda. ¿Ok? Porque cuando tú hablas de la izquierda radical, pareciera que hay otra izquierda que no es radical, que es aceptable, digamos. No. Ajá. ¿Okay? La izquierda lo que le llamamos en Latinoamérica los socialdemócratas, ¿cierto? No en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, la izquierda es el mal en la política. ¿Okay? Esto es una gente que la gente no entiende, pero para poder entenderlo, usted tiene que entender primero lo que es el bien en la política. El bien son 3 valores: orden, justicia y libertad, que están en la Biblia. Ajá, así es. Y la izquierda es lo contrario: desorden, injusticia y opresión. Cuando usted entendió eso, empieza a entender el mundo de la política, que es tan horriblemente mal interpretado y mal conocido en América Latina. Entonces, ¿en qué se diferencia la izquierda radical de la no radical? En los medios nada más. La izquierda radical no vacila en recurrir a la violencia, además de la mentira. En cambio, la otra se abstiene de la violencia por lo general y se contenta con la mentira. ¿Okay? Entonces, pero ¿de dónde saco yo? Porque esta es la pregunta que se van a hacer tus oyentes.
¿De dónde saco yo que orden, justicia y libertad? Eso está en la Biblia. Bueno, mira. En el Nuevo Testamento hay una cantidad importante de referencias a la legislación, la política y el gobierno. En el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay todavía mucho más. Y esa es una de las razones por las cuales el Antiguo Testamento es más largo que el Nuevo, o mejor dicho, más apropiadamente, el Nuevo es más corto que el Antiguo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo no se va a repetir lo que ya se dijo en el Antiguo. Y en el Antiguo se dijo bastante del gobierno y la legislación y la política, e incluso la politiquería y todo, ya se dijo todo. Entonces, en el Nuevo lo único que encontramos son confirmaciones de aquella doctrina, que por otra parte, nuestro Maestro, el Señor Jesús, dijo esto: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. A la fresca, como decimos los argentinos. Así que su doctrina no es suya, sino de su Padre que le envió. Bueno, ¿y cuál es esa doctrina? Muy bien. El núcleo de esa doctrina es una parrafada que está en los 3 evangelios sinópticos. En Marcos, en Mateo, Marcos y Lucas está ese párrafo donde se dice, donde nuestro Señor dice lo siguiente: bueno, ustedes saben que en las naciones gentiles es normal que los gobernantes se enseñoreen sobre los pueblos, se arroguen derechos y potestades y encima se hagan llamar bienhechores. ¿Ok? Bueno, esa es la declaración más liberal clásica que uno puede encontrar en la Biblia y un montón de literatura de ciencia política y lo que quiera, ¿okay? Que le debemos nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? O sea, nos dice 3 cosas importantes. Que el estatismo, se define lo que es estatismo. O sea, que el gobernante se enseñorea. ¿Qué quiere decir eso? Que se adueña, se apropia. Sí. ¿Okay? Se cree el dueño de la gente. ¿Okay? Se arroga derechos y potestades. ¿Qué significa eso? Y bueno, la salud, la educación, todas las funciones, todo. Se ponen y el lenguaje que utilizan ellos es que son derechos sociales humanitarios y universales. Vamos con la doctrina cristiana, con la política cristiana. Segundo, se arrogan derechos y potestades y encima se hacen llamar bienhechores. Esa es una característica propia del populismo. O sea, nuestro Señor Jesús está hablando de populismo y es clarísimo, porque el populismo es un ingrediente, lamentablemente, del cuadro político. Entonces nos dice esas 3 cosas y después nos dice lo siguiente: pero entre nosotros no será así. Mateo 20. Resulta que esa es la doctrina política de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar claros, en sus propios labios, en los 3 evangelios sinópticos. Ahora bien, su doctrina no es suya, sino de su Padre que le envió. Entonces, ¿y dónde encontramos en el Antiguo Testamento? 1 Samuel capítulo 8 entero. ¿Ok? El correspondiente, sabemos que hay correlatos entre el Antiguo y el Nuevo, muchos. Sí, claro. Una de las cosas que impresiona de la Escritura es la armonía, la continuidad del Nuevo Testamento con el Antiguo. ¿Okay? Entonces, en 1 Samuel capítulo 8 entero, encontramos esa misma doctrina que nuestro Señor va a repetir. O sea, mire, no se deje enseñorear de los gobernantes, porque si los gobernantes, usted se deja enseñorear, 1 Samuel 8, si los pueblos se dejan enseñorear por los gobernantes los van a robar, los van a avasallar, los van a pisotear, los van a usar en su propio provecho y beneficio exclusivo y los van a poner a trabajar horas extraordinarias para pagar todo el gasto público, o sea, los carros, los caballos, las espadas, todo eso, y para ellos y para su familia, todo eso está en 1 Samuel 8. Y 1 Samuel 8 termina
o casi termina, en el verso 18, que dice nada menos que cuando ustedes se hayan dejado someter por un yugo tiránico, no vengan con oraciones, ayunos y clamores. ¿Ok? Que esa es la actitud que tiene la iglesia cada vez que se presenta una situación difícil, política. Vamos a orar, vamos a ayunar para que este candidato no salga. Pero entendiendo lo que tú estás diciendo, Samuel nos dice, oye, yo ya les dije de antemano lo que iba a pasarle. Correcto. Ahora, ¿qué significa esto? Aclaremos, 2 Crónicas 7:14, hay una frase donde dice, bueno, está bien, si ustedes oran y buscan mi rostro y se devuelven de sus malos caminos, eso es lo que no la iglesia evangélica no la ven. Se devuelven de sus malos caminos, entonces yo volveré mi rostro hacia ustedes y sanaré, miraré y escucharé y sanaré su tierra. Pero ¿dónde está devolverse de sus malos caminos? ¿Dónde está la parte donde la iglesia cristiana, sea católica, sea evangélica, sea protestante, lo que sea, donde la iglesia cristiana renuncia al socialismo y pide perdón? ¿Okay? Pide perdón a Dios y al pueblo por haber apoyado el socialismo y creyendo los cuentos socialistas, ¿no? Que el socialismo es el verdadero cristianismo o es el cristianismo llevado a la práctica. Así decía Chávez de Fidel Castro, ¿ok? Todos esos cuentos tontos de la teología de la liberación, que muchos evangélicos se copió de la teología de la liberación, ¿ok? Llevaron a las iglesias a contribuir al impulso del comunismo, pero eso desde hace muchos años, con muy pocos focos de resistencia. Uno de esos focos de resistencia fue aquí, donde yo vivo, en México, se llamó la Guerra Cristera, y fue donde los católicos, porque los enfrentaron con las armas a un gobierno abusivo, el gobierno de Plutarco Elías Calles, se llamó la Guerra Cristera. ¿Ok? ¿Y dónde estaban los evangélicos? Guardados, como dices tú, guardados. Guardados como siempre. Estaban escondidos como siempre. Estaban escondidos porque ellos veían que el gobierno era perverso, ¿ok? El gobierno era masón y socialista, por no decir satánico, ¿no? Lo veían a esto, pero como habían sido educados en el anticatolicismo, entonces se quedaron guardados. Esa es la realidad. Entonces, y ese fue el único foco de resistencia importante, ¿ok? Que hubo contra el socialismo de parte de iglesias cristianas, insisto, cristiano genérico, ¿ok? Católico, presbiteriano o anglicano o luterano o lo que sea. A mí me preguntan si yo soy ecuménico o ecumenista. Yo digo, no sé lo que es esa palabra, porque esa palabra significa muchas cosas. Entonces, al que me pregunta le digo, no sé qué significa ecumenista para usted. Entonces, depende. A lo mejor yo soy ecumenista o a lo mejor no sé. Sí, mira, pero sí le puedo decir una cosa, yo no soy sectario. Eso es distinto, ¿cierto? Mira, aquí hay 2 preguntas que serían interesantes, a ver si las podemos responder. Gonzalo Saavedra, desde Argentina, de tu tierra natal, nos dice, ¿un cristiano debería participar en política? Páralo ahí. Ya, ok. Respuesta corta, si tiene vocación, sí. Ok, pero eso depende de la vocación de cada uno. O sea, la política es un oficio para nosotros los políticos. Yo soy político, ¿ok? Y la gente en general, cristiana o no cristiana, debería tener una mayor cultura política. Lo que aquí hay en América Latina es un analfabetismo político, pero total. Ahora, la pregunta que hace Gonzalo Saavedra, debería. Lo que nosotros enseñamos en la academia es que el cristiano no está obligado a ser político, como no está obligado a ser
músico o deportista, el cristiano ni ninguna persona, ¿ok? Lo que sí, como cristiano, está obligado y debería es conocer la doctrina política de Cristo. ¿Cuál es? Porque si no, no entienden ni el Padre Nuestro mutilado que nos enseñaron que le falta el final, le cortaron la colita, le cortaron el rabo al Padre Nuestro. Así es. El Padre Nuestro empieza con la petición de oración, el motivo de oración. ¿Cuál es? Venga tu reino aquí, venga tu reino a Chile, venga tu reino a Perú, venga tu reino a América Latina y al mundo, a la tierra. Venga tu reino. Así empieza. ¿Y cómo termina? Termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, ¿y por qué? Porque se han hecho muchas peticiones, además de esa, por ejemplo, que nos libre del mal, que no nos deje caer en la prueba, etcétera, ¿no? Entonces se hacen peticiones del pan nuestro, por cierto, de cada día y todo eso. ¿Y por qué se le hacen todas esas peticiones? Porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria. O sea, es la explicación que fundamenta las peticiones. Es un crimen lo que han hecho de que le han cortado la doxología final al Padre Nuestro. Eso es lo que nosotros llamamos despolitizado el Evangelio. Sí. Entonces, y lo respondemos mucho a la pregunta que nos hacen a los de la academia. Ay, ustedes quieren politizar el Evangelio. No. Ustedes lo han despolitizado. ¿Okay? Ajá. Sí, es cierto. Otra pregunta nos hace acá Alejandro Lizama, de acá de Chile, y nos dice, ¿el capitalismo lo encontramos en la Biblia? Por supuesto. Lo que pasa es que si la gente no sabe lo que es el capitalismo y la Biblia no la entiende muy bien, entonces no. ¿Qué cosa es el capitalismo? Pero déjame contestar, por favor. Dale. Ok. El capitalismo, ¿qué cosa es? Okay. Bueno, la izquierda llama capitalismo al sistema de economía natural de que hablaba Adam Smith, de fuerte impronta presbiteriana. Okay. Adam Smith, yo no sé si era creyente o no, no sé, no me meto en eso, yo no puedo ver la conciencia de Adam Smith. Pero en su teoría de los sentimientos morales, que escribió antes de La riqueza de las naciones, eso se llama sistema de economía natural. Y es muy simple definirlo. Es un sistema donde los comerciantes y los agentes económicos, los empresarios y los consumidores, los ahorristas, los banqueros, los mayoristas, los minoristas, los del transporte, la señora ama de casa que va a la compra o que vende tortillas, esos son los agentes económicos, ¿ok? Capitalismo llaman al sistema donde los agentes económicos toman sus decisiones en lugar de tomarlas el gobierno por todos nosotros. Cuando digo nosotros, en primera persona de plural, es porque todos somos trabajadores, todos somos o empleados o empresarios, todos tenemos ingresos, en teoría deberíamos destinar una parte al ahorro, otra parte al consumo, etc. Entonces todos somos agentes económicos, ¿ok? Capitalismo llaman al sistema de economía natural donde los agentes económicos toman sus decisiones sin que venga el legislador o el presidente o el vice o el ministro o el burócrata cualquiera sea el que toma las decisiones, el que te dice qué es lo que vas a vender y no vas a vender, qué es lo que puedes cobrar o no cobrar, a quién le vas a vender y a quién no, etcétera, qué productos vas a comprar. O sea, todas las decisiones económicas las toma el Estado, o sea, el gobierno. Bueno, eso no está en la Biblia, está condenado en la Biblia. En unos amoros y en los tres evangelios paralelos de los evangelios sinópticos. Eso está condenado en la Biblia. Y el capitalismo se define de una manera, o se puede definir de una manera negativa. En el sentido de Isaiah Berlin, que hablaba de la libertad positiva, que es lo que defiende la izquierda,
y la libertad negativa, que es lo que defendemos nosotros. ¿Qué quiere decir libertad negativa? Libertad para tomar mis decisiones sin que el gobierno intervenga, sin que el gobierno tome mis decisiones por mí, sin que el gobierno usurpe mis funciones, mis libertades, o sea, mis poderes, mis derechos, etcétera, y mis recursos, que me los quitan a través de los impuestos excesivos que causaron unos Reyes 12, ese es otro capítulo importante, unos Reyes 12, la carga tributaria era tan grande que provocó una rebelión y fue la división del pueblo de Israel, la madre de todas las desgracias sobre el pueblo de Israel. Fue la dimensión que está contada en unos Reyes 12, donde le rompen la cabeza pedradas al director de los impuestos, que se llamaba Adoniram, si no me acuerdo mal, ¿ok? Y le dicen, no, nosotros no vamos a pagar esa barbaridad de impuestos, y se fueron al Reino del Norte las 10 tribus que hicieron su capital después en otra parte que no era Jerusalén. Excelente. Con eso está contestada la pregunta. Ok, excelente. Ahora, una cosa importante. ¿Qué crees tú que habría que cambiarle al capitalismo de hoy? ¿Qué habría que cambiarle para que mejorara o fuera más... voy a usar un término que quizás ni siquiera es correcto, pero que se acercara un poco más a lo que el Evangelio plantea como capitalismo, entendiendo ya lo que tú has dicho? ¿Qué crees tú que habría que mejorar? Buena pregunta, pero dame tiempo para responder, por favor. Buena pregunta. La respuesta no es tan complicada. El capitalismo de hoy toma la forma mercantilista y no liberal. Es un capitalismo no de libre mercado, sino un capitalismo con mucha presencia del Estado, mucha regulación, muchos impuestos y demás, que favorecen a una oligarquía económica, que también es política, oligarquía económica enlazada al poder político. Pero eso tiene nombre, se llama mercantilismo, tiene nombre desde la época de Adán y Eva. Es un capitalismo deformado, ¿ok? Es un capitalismo estatista, es un capitalismo iliberal o antiliberal, ¿ok? Basado en propiedad estatal, regulaciones excesivas que cierran los mercados a la competencia. Son 3 características. Un sector público muy grande, propiedad estatal y demás, que incluye la educación, la salud y demás. Segundo, regimentación de las actividades privadas, que son privadas nada más que de nombre, porque el Estado se las ha adueñado, como dice la Biblia que no puede ser. Y en tercer lugar, los mercados están cerrados a la competencia, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer para transformar el capitalismo mercantilista en capitalismo liberal son 3 cosas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, ¿ok? Y eso hay que entenderlo. Por eso yo voy a aprovechar para pasar un comercialito. Dale, por favor. La Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ¿ok? Que si Alejandro quiere, él puede representar en Chile, que como él está en Santiago y tal, me decía, nosotros le podemos pasar todos los materiales, a ver qué le parece y tal, y en una de esas asume el reto. No sé, no estoy seguro. Se lo tiro a él. Sí, tú sabes que sí. Tú ya sabes que sí. Tú ya sabes que sí, no hay problema. Se lo dejo ahí sobre la mesa para que él lo considere y lo medite y lo ponga en oración, okay, antes de tomar su decisión. No, de veras lo digo con toda seriedad. Y lo que quiero es invitar a la gente a que se sume a
a nuestras clases, por ejemplo, de los lunes, tenemos un programa de capacitación continua que se llama La Realidad, ¿ok? Todos los lunes. Los miércoles tenemos, pero ya como movimiento político, o sea, la academia participa, impulsa un movimiento político en el cual la mayoría somos cristianos de diferentes denominaciones, ¿ok? Pero que no es exclusivo. En eso nos diferenciamos de los partidos evangélicos. Nosotros somos testigos de los fracasos de los partidos evangélicos en toda América Latina. Entonces, el nuestro no es un movimiento evangélico, sino de inspiración cristiana, bíblica, ¿ok? Donde el no creyente tiene un lugar y se le da la bienvenida, siempre y cuando no sea anticreyente, anticristiano o antirreligión y todo eso, y comparta los valores conservadores, pues. Aquí en Chile se han querido levantar varias veces, creo que yo conozco por lo menos 2 o 3 instancias en diferentes periodos de tiempo que se han querido formar un partido político cristiano, pero creo que no tienen la claridad ni política ni del evangelio para formar un partido político, porque no saben cómo hacerlo. Pero mira, aquí viene otra pregunta importante y nos dice Mauricio Droguet, el pastor Mauricio Droguet, dice: ¿el cristiano debe perseguir el poder humano? Es que le ponen unos adjetivos humanos, y sí, no estamos hablando de gato ni de perro. Pero tratemos de, traduciendo, yo entiendo lo que él quiere decir, digamos, porque hay que entender, como tú decías al principio, cercenaron la forma de pensar del mundo cristiano profundamente, entonces hicieron esta dualidad. O sea, yo creo que el término es el poder. El cristiano debe perseguir el poder, punto. Ahí debería terminar la pregunta, pero entendiendo lo que él quiere decir. Muy bien. Y disculpe, pastor Mauricio Droguet, no se ofenda, por favor. No, Mauricio es maduro, así que no hay problema. Él entiende también. Lo invitamos a estudiar en la academia por vía de la realidad. Nosotros enseñamos en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Las ciencias políticas se llaman cratología, la ciencia del poder. Krato es poder en griego, de ahí viene democracia, autocracia y demás. Y dentro de la ciencia política, Maurice Duverger identifica una rama que le llama estasiología, que es la parte de esta disciplina, ciencia política, que se ocupa de los partidos políticos. ¿Ok? Son cosas que nosotros enseñamos, por eso queremos invitarles a aprender con nosotros, ¿ok? Para no terminar en esos partidos evangélicos que resultan un fracaso. El que más llegó fue Fabricio Alvarado en Costa Rica, que llegó a la segunda vuelta, compitió en segunda vuelta con Carlos Alvarado, el actual presidente, en la última elección presidencial. Pero esos partidos evangélicos ¿qué es lo que son? Son estatistas pro vida. ¿Okay? O sea, son gente que participa del consenso socialdemócrata, ¿okay? Solo que no les gusta el aborto, a nosotros tampoco, obviamente, no les gusta el aborto, no les gusta el matrimonio gay, esas cosas, la marcha del orgullo y todo eso, ¿ok? Entonces van y pretenden competir con Carlos Alvarado, que es un socialdemócrata hecho y derecho, y obviamente Carlos Alvarado le dio una paliza, ¿ok? Porque gente que no sabe, pero a nivel de Fabricio no llegó todo. En Perú tenemos, por ejemplo, al pastor Lai, ¿okay? Toda su vida dando tumbos y tropezones con su partido evangélico y nunca quiso escuchar, porque esos son muy soberbios, muy arrogantes y prepotentes los líderes de estos partidos evangélicos. Nunca quieren escuchar. No, ellos se la saben todas. Y no saben un pepino, después resultan un fracaso y dejan mal el nombre del evangelio. Así es. Tienes toda la razón con eso. Bien, mira, Drayron Herrera nos pregunta... Sí, pero antes que nada,
Ah, ya, perdón. Mauricio La pregunta Drogué. que nos quedamos pendiente de ahí de Mauricio Drogué. Pastor, si usted pregunta, le quita el adjetivo humano, porque estamos hablando de persona humana, ¿ok? Sí. Y le pregunta nada más si el cristiano debe perseguir el poder. Bueno, en toda la historia de la iglesia cristiana, desde los apóstoles, después vinieron los apóstoles, discípulos de los apóstoles, discípulos, toda la historia de la iglesia cristiana, desde el siglo I hasta el siglo XX, esa pregunta, si usted se lo hubiera hecho a un obispo oriental, ortodoxo, occidental católico, occidental protestante, da igual, se hubiera reído, ¿okay? Porque le hubiera tenido que contestar, obvio que el cristiano debe perseguir el poder, en el sentido de que el cristiano tiene que poner el sello, la impronta cristiana en toda actividad humana y sobre todo en lo que tiene que ver con legislación, gobierno y política, es decir, en lo que tiene que ver con el poder. Por eso es que desde Alcuino de York, por poner un ejemplo antiguo de la época de Carlomagno hasta la fecha, los líderes cristianos buscaban ser asesores de los príncipes, y era un puesto muy importante en la iglesia, ¿ok? Asesores de los príncipes, o sea, la gente que lleva la luz, la sabiduría, y no solo la luz del evangelio en el sentido de salvación, ahí está el problema, sino también la luz en el sentido de sabiduría sobre gobierno, política y legislación, como está en Deuteronomio 4 del 5 al 8, que es otro de los pasajes que yo cito continuamente, Deuteronomio 4 del 5 al 8, que dice una cosa muy importante, que mediante o a través de la sabiduría y justicia de las leyes de Dios, la persona incrédula tiene conocimiento de Dios. Ahora, tienen conocimiento de la sabiduría y justicia de las leyes. Por supuesto son leyes humanas, o sea, para los hombres. Son leyes divinas para los hombres, no para los gatos ni los perros, aunque hoy dicen que tienen derecho los gatos y los perros. Eso es realidad, ¿ok? Entonces, por supuesto que el cristiano busca, el cristiano entendido en el sentido de Deuteronomio 1, o sea, que busque creyentes sabios, entendidos y expertos, no cualquier improvisado. ¿Okay? Ese cristiano sabio, entendido y experto tiene que ser asesor del príncipe, o en todo caso ocupar el trono del príncipe. Así es. Y por eso el genial Martín Lutero, yo soy anglicano, pero yo soy admirador de Lutero, ¿ok? En muchas cosas. Pero Lutero decía lo siguiente, fíjese qué sabiduría de este hombre. Decía Lutero, en el trono del príncipe, antes que un cristiano impreparado, prefiero un turco competente. Tremendo. Okay. Eso lo firma Lutero en las conversaciones sobre mesa. O sea, en el trono del príncipe yo prefiero un turco competente antes que un cristiano impreparado, porque el cristiano impreparado va a meter la pata hasta la coronilla. En cambio el turco si es competente va a ser un gobierno mucho mejor que el de un cristiano impreparado. Y esa frase yo se las digo a todos los líderes de los partidos evangélicos. Les molesta, porque el partido evangélico, ¿qué es lo que quiere? Que el presidente sea evangélico. ¿Y para qué? Para consagrar el país a Cristo y tal. Pero si eso ya lo viene haciendo la Iglesia Católica desde hace 400 años. Todo el tiempo los obispos católicos tienen esa costumbre, ¿no?, de consagrar el país, Chile, Argentina, Uruguay, el que sea, ¿ok? Consagrar el país al corazón de Jesús o al corazón de María, etcétera, 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 y ponerlo bajo la protección de la Virgen tal o cual. Y los evangélicos se copian lo malo de los católicos, pero no se copian lo bueno de los católicos. Es una pena, ¿ok? Sí. Bueno, esa es una tremenda realidad. Realmente el mundo evangélico es una copia mala
y fiel copia del catolicismo apostólico romano, porque esa actitud que tú planteas de que el partido político evangélico quiere tener un candidato evangélico para que el país sea más evangélico, eso es sectarismo. Eso es sectarismo. Eso no es política. La política es el conjunto de opiniones, ¿cierto? Lo estoy definiendo desde mi punto de vista, nomás. Y además, déjame que te diga una cosa que es poco conocida en el Cono Sur, ¿ok? Presidentes evangélicos, vamos por el... Hemos tenido 3 en Guatemala, cada cual peor que el otro. Sí. Eso es importante. Sí, porque en Guatemala el evangelio con los predicadores americanos llegaron con el apoyo del ejército de los Estados Unidos, ¿okay? Entonces Guatemala, por esa razón, Guatemala es un país donde la mayoría, los evangélicos son mayoría y los católicos son minoría. Es más, los evangélicos son los ricos, clase media, acomodada y clase alta. Los católicos son los pobres. En Guatemala, yo viví en Guatemala. Ahí escribí el libro Las leyes malas. Bueno, entonces ya van como 3 presidentes que son evangélicos y son un desastre. ¿Okay? Y además, en los otros países que no son Guatemala, hay regiones, por ejemplo en Brasil, donde los gobernadores, y en Perú también, los gobernadores evangélicos y alcaldes, intendentes, o sea, tampoco han hecho buen papel, más bien mal papel. Exacto. Y a mí me tocó ir a visitar a unos pastores hace muchos años, hace 20 años. Me tocó en Perú ir a visitar unos pastores evangélicos que estaban en la cárcel por corruptos. ¿Okay? Imagínate. No, pero ya va. Cuando llegué, conversamos ahí y bueno, en el transcurso de la conversación, ellos me dijeron que no eran corruptos, que eran inocentes. Y me pusieron las razones y tal. Y yo les creí. No eran corruptos, eran inocentes, pero estaban en la cárcel. ¿Por qué? Porque se metieron en un terreno que no conocían. ¿Ok? Y les fue mal. Que creían que no, vamos a llevar el evangelio, y bueno, terminaron de vicealcalde y concejales y todo eso en una región del Perú. ¿Ok? Terminaron en la cárcel. Y yo se lo dije, mire, yo soy abogado. Cuando yo llego a una cárcel, lo primero que me dice el preso que es inocente, siempre me dice que es inocente. Claro. Rara vez te dice sí, yo de verdad que... Exacto, es rara la vez que dice alguien que reconoce su culpa, ¿cierto? Lo normal es que el preso te diga, y esto lo sé como abogado, ¿no? Que el preso te diga yo soy inocente. Pero yo a veces les creo, porque yo no confío en el sistema judicial. El sistema judicial, así como deja libre un montón de sinvergüenzas y bandidos y criminales, encierra a algunas personas que son inocentes, y eso pasa. Entonces, a estos pastores, yo les dije, yo les creo, ¿ok? Yo les creo, pero esto les pasa por tontuelos, por haberse metido en un terreno que no conocían, muy peligroso. Eso sí, quiero que quede claro. La política en América Latina no es política, es politiquería. Por lo tanto, es un lodazal muy sucio, porque el que me diga que la política es sucia, yo le digo, la política no es sucia, lo que es sucio es la politiquería, y es sucísimo, hediondo, mugriento, todo lo que usted quiera, pero eso no es política, es politiquería. Entonces, a los pastores aquellos, hace 20 años, yo le dije, pero esto les pasa por tontuelo, por no prepararse. Y entonces estuve todo el día con ellos compartiendo ahí en la cárcel. Por cierto, en la capilla católica, que es para todos, o sea, el ecumenismo es obligatorio, es forzado en la cárcel. O sea, los presos evangélicos y los presos católicos comparten los mismos pabellones. Eso es. Y la misma mesa para desayunar y almorzar, ¿ok? Entonces, bueno, estuve todo el día con ellos y me tocó mucho mi corazón cuando me fui, los despedí. Me dijeron lo siguiente, pastor, no, le digo, yo no soy pastor.
Bueno, profesor, eso sí. Profesor, si usted hubiera venido unos años antes, no nos hubiera encontrado aquí. Y yo le dije, porque nos habría enseñado todo lo que nos enseñó hoy. Entonces sí, no estaríamos aquí. Y le digo, pero unos años antes ustedes no me iban a invitar. Ese es el problema. No me iban a invitar porque unos años antes ustedes creían que se las sabían todas. Ahora tuvieron que aprender por las malas que no se las sabían todas. Perdón, que creo que te estoy robando. No, mira, aquí hay una pregunta muy interesante del pastor Marcelo Sánchez. Él dice, ¿cuál es el deber del gobernante civil con relación a la ley moral? Especialmente, dice, a la primera tabla. Buena pregunta del pastor Marcelo Sánchez. Toda la ley de Dios es moral. Dios es un Dios moral. O sea, no hay una ley moral en la primera tabla y otra en la segunda tabla que no es moral. En Chile hay un error muy grave. Le llaman temas valóricos a temas como el aborto, el matrimonio gay y todo eso, que creen ellos, los chilenos, perdón, creo que me Dale nomás, dale, estamos en libertad. Dale nomás. En Chile se cree que esos son temas valóricos para diferenciarlo de otros temas que según ellos no son valóricos, como los económicos. O sea, según los chilenos, la economía no es valórica. O sea, el libre mercado, la competencia, la producción, importación, los impuestos bajos, el presupuesto equilibrado, eso no es valórico para los chilenos. No, están muy equivocados. No, porque los temas valóricos son el aborto y con perdón de la expresión, los temas que tienen que ver con la bragueta. Y los que tienen que ver con el bolsillo no son valóricos. Está mal. Está mal. La ley de Dios toda es moral, la primera tabla y la segunda. ¿Ok? Bueno. Ahora, nosotros distinguimos en la academia, distinguimos lo que es teocracia de lo que es teonomía. ¿Ok? La teocracia fue el caso particular del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso fue la teocracia, no se repite. Eso fue una sola vez en la historia humana. Entonces, lo que nos queda es la teonomía, o sea, los principios generales de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, eso es teonomía, ¿okay? Que no tienen que ver con la religión que practica el gobernante civil. O sea, puede ser turco, que sea musulmán, ¿no? Como dijo Lutero, ¿ok? No es necesario que sea cristiano, ni mucho menos evangélico. En Guatemala, el presidente tiene que ser evangélico, así no. Okay. Sí. Tiene que ser evangélico. Y si es de mi iglesia, mejor. Ese fue el gobierno evangélico de Ríos Montt, la teocracia para andar en casa, como dicen los españoles, que hizo en Guatemala, ¿okay? Y su gabinete eran puros, no solo eran todos evangélicos, sino que eran todos de su iglesia. Entonces, no, estimadísimo Marcelo Sánchez, no, el presidente no es necesario que sea evangélico, porque se están copiando lo malo de los católicos. Chile, los católicos tuvieron 400 años con que el presidente tiene que ser católico, y ahora se copian los evangélicos. No, el presidente tiene que ser evangélico. ¿Ok? Y lo que estoy viendo que no me está gustando de los católicos es que así como muchos evangélicos, no vamos a generalizar, muchos evangélicos se copian de los católicos lo malo, algunos católicos se están copiando de los evangélicos lo malo también. Así es. ¿Okay? Entonces, en la Academia Cristiana de Ciencia Política nos copiamos lo bueno. Sí, qué bueno. Católicos y evangélicos nos copiamos lo bueno. Y yo soy medio protestante y medio católico, yo soy anglicano. ¿Okay? Usted sabe cómo era en la época del consenso isabelino. Esto no. Ay. Vamos a terminar el programa porque ya va una hora, porque yo cada vez que hablo meto la pata. Ya, con esta pregunta quiero que vayamos terminando ya el programa. Hemos estado una hora, como dice nuestro hermano Alberto, compartiendo.
Y antes de hacerte la pregunta, en 2 sábados más, ¿tienes tiempo para otro programa? Nos ponemos de acuerdo nosotros internamente después con algún tema más puntual, pero tienes el 21 de agosto, ¿tienes tiempo? ¿El sábado? Ya lo estoy anotando. Si Dios me da vida y salud, ahí estaremos. No, te queda cuerda para rato todavía, así que no hay problema. Okay. Bien. Y bueno, pero mientras tanto, ya va, pero de aquí al 21, pasale el video a gente que tú conoces, a ver qué le parece, si le parece demasiado irritante lo que yo digo. ¿O sí, no? lo vamos a compartir en nuestras redes también, el video que tú me enviaste el otro día, ayer, que me enviaste para que lo comparta la gente y lo vea. Pero con esta pregunta quiero ir terminando. El poder es peligroso y eso lo sabemos, siempre es peligroso. Sí. El problema no está en el poder, el problema está en los corazones de los individuos que no saben manejar el poder, ¿cierto? Ya va. Más o menos, porque sí es verdad que está en los corazones, ya lo sabemos que sí es correcto. El problema es que hay sistemas de gobierno, concretamente el estatismo, que nuestro Señor Jesús repudia en esos 3 sinópticos, en ese pasaje, que sacan o tienden a sacar lo peor del ser humano. Es un poder excesivo, demasiado poder y demasiado dinero en pocas manos. Entonces, esos sistemas son malos. Porque mucha gente me dice, no es una cuestión de sistema, sino del corazón del hombre. Un momentito. Hay una parte sí que es lo principal, que es el corazón del hombre, pero hay sistemas que son más proclives, ¿ok?, a que salga del corazón del hombre lo peor y no lo mejor. ¿Y cuáles son esos sistemas? A los de acumular demasiado poder, así de simple. Así es, estoy de acuerdo. Yo también creo, aunque no, y voy a reconocer mi ignorancia, no tengo quizás todo el concepto armado, pero sí creo profundamente en que el Estado debe ser pequeño. El Estado siempre debe ser pequeño. Más que pequeño, el gobierno debe ser limitado en su poder. Porque el tamaño no importa. Pueden ser 1000, puede haber en una ciudad 1000 policías, pero también puede haber 1000 burócratas que no hacen nada, vividores. Entonces, o sea, no es una cuestión de tamaño ni de gasto, es una cuestión de funciones. ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Para qué tenemos gobierno los seres humanos? Ahí hay que ir al apóstol Pablo, ¿ok?, que dice que Pablo establece la doctrina del gobierno como una institución querida por Dios para tratar con los malhechores, no para tratar con los comerciantes, los mayoristas. Romanos 13. Oye, y qué buen tema podría ser nuestra próxima conversatorio. Dejamos Romanos 13 para el 21. Eso mismo te iba a decir, dejamos Romanos 13 para el 21. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿O cómo entiende el Evangelio lo que es el gobierno? Muy buen tema, me agradó. Y la pregunta es esta. Tenemos una dificultad profunda en nuestra Latinoamérica. Hoy día vemos el crecimiento de la izquierda en todos los sentidos. Eso está llevando a que la iglesia se ha dividido. Hoy día la iglesia está dividida. Hoy día la iglesia pelea por los de derecha, por los de izquierda, etc. La pregunta es, ¿crees tú o cómo orientarías tú a la iglesia del siglo XXI a que debiera tomar una decisión de votar? ¿Cómo debiera de votar? Bueno, el 21... No por quién, ojo, no por quién, sino que cómo debiera un creyente tener capacidad de decir, por este tengo que votar, por este no tengo que votar. Lo ampliaremos el 21, el tema de... Muy bien. El voto cristiano en el siglo XXI. ¿Okay? Excelente. Bueno, entonces, la respuesta es muy simple, pero la vamos a ampliar. Mejor dicho, no es simple, pero se puede resumir corta. Puede haber respuestas cortas para muchas preguntas. Y el cristiano nunca debe votar por un candidato identificado con una cosmovisión humanista estatista. Porque eso está
Dice, ¿cómo termina ese párrafo que yo cito siempre de los tres sinópticos? Entre nosotros, entre vosotros no tiene que ser así. Entonces, ¿cómo va a ir el cristiano que va y vota por un estatista, por una opción, una fórmula estatista, un partido estatista, un candidato estatista, se contradice expresamente lo que nuestro Señor dice en los tres evangelios sinópticos, caramba? Tendría que tomarlo con menos ligereza. Sí. Y otra cosa, pero eso lo dejamos para el 21. El voto no es un deber. Ojo. El voto es un derecho, pero no un deber. Y el que le diga que es las dos cosas está equivocado, está incurriendo en una contradicción, porque un derecho, ahora voy a hablar como abogado, un derecho es una facultad que usted puede ejercer si quiere y si no, no. En cambio, un deber, usted no es inescapable, usted no puede decir que no. Entonces, no puede el voto, ni ninguna otra cosa, ser un derecho y deber al mismo tiempo. Es una gran mentira. El voto no es un deber, es un derecho. De manera que el cristiano que no encuentra ningún candidato apto para un voto cristiano, no debería votar, así de simple. Pero el 21 seguimos. Muy interesante. Hermano Alberto Mansueti, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que diste en esta tarde. Realmente creo que abriste la mente de muchas personas en nuestro pensar y nuestra forma de ver y de entender también la política y la iglesia, que son cosas que tenemos que empezar a ahondar. Me gusta mucho Francis Schaeffer, no sé si lo ubicas, al gran filósofo Francis Schaeffer. Él decía que el evangelio debe abarcar todas las áreas de la sociedad y la cultura. Así es, y Kuyper también son los autores que nos... porque el 21 vamos a hablar de cuáles autores, cuáles autores son los que nosotros enseñamos en la academia, ¿ok? Como este otro, ¿cierto? Bradford Littlejohn, Los dos reinos, un excelente material, muy buen libro. El de Albert Walters, que tiene ahí Alberto Mansueti, La creación recuperada, excelente libro. Si usted no tiene hoy día una cosmovisión clara, concreta, bíblica, ese es el mejor libro escrito en relación a cosmovisión, sin duda. Bien, hermano Alberto, tus últimas palabras para ya irnos despidiendo y despedir a todos nuestros hermanos que han estado, que Mauricio Droguet nos dijo muy interesante tema, agradecido, saludos desde Colina, Santiago, buenísimo programa, Gonzalo Savera desde Argentina, y déjenme ver aquí, que aquí pusieron algunas otras preguntas. Bueno, saludos desde Iquitos también, Perú, allá Adrián Palacios que nos ve en la selva amazónica. Yo viajo mucho a la selva, así que viajo mucho a Iquitos, a Perú, harto. Así que muy bien. Todos muy contentos, muy agradecidos por todo lo que pudimos compartir hoy día. Así que, Alberto, por favor, tus últimas palabras. No, digamos palabras de cierre, no digamos últimas palabras. Eso es verdad, mejor. Tú estás como los predicadores, tú estás como los pastores. Cuando esto es lo último que digo y al final se entiende como una hora más el mensaje. No, mi palabra de cierre es una invitación a estudiar, que se contacten conmigo o con nosotros, los maestros de la escuela, de la academia, que somos varios. Está Angie Camacho en Bolivia, está en Perú tenemos a José Luis Tapia, en fin, que se contacten con nosotros para estudiar, para aprender. Eso es todo, no quiero hablar más hasta el 21. Ok, muy bien. Y bueno, la conversación, nosotros tenemos ahí una conversación pendiente. Me gustó el desafío. Creo que nosotros como ITR estamos dispuestos a avanzar en esto y hacer alianza estratégica con ustedes, que me interesa mucho el tema, me interesa más profundizarlo, aprenderlo más, entenderlo mejor también. Así que agradezco mucho tu tiempo, Alberto. Un fuerte abrazo. Yo sé que ahora tú tienes otro programa, que tienes que conectarte a otro programa en un ratito más, así que gracias por todo, muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te siga usando para despertar las conciencias de aquellos que están ahí todavía pensando en la izquierda.
Lo mismo para ti, oíste, muchas bendiciones, que el Señor te siga usando a vos y a tu ministerio y a tu instituto.